Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros. Este es su programa Diálogo Nocturno aquí por Radio I99 e I99 Media. Por supuesto, a quienes nos sintonizan, quienes nos ven a través de nuestro canal digital de YouTube. Gracias por esa gentil sintonía. Por supuesto, estamos ya cerrando la semana, una semana que ha sido de mucho movimiento intenso, movimiento informativo. El presidente Daniel Noboa terminaba su gira justamente por Estados Unidos, reuniéndose con el vicepresidente de Estados Unidos, compareciendo ante la Organización de Estados Americanos, justamente en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Justamente estuvo allí hablando del tema de la situación del Ecuador, esa lucha que tienen contra el crimen organizado, contra los grupos narcoterroristas, la minería ilegal. Por supuesto, también llegando a Estados Unidos con ese mensaje de trabajo conjunto, trabajo coordinado con el presidente J.D. Vance, que estuvo allá en Washington. Por supuesto, una gira internacional muy fructífera. El presidente Daniel Noboa pues ha cumplido con este compromiso allá en Estados Unidos, donde pues se siguen reforzando, afianzando los lazos, además de diferentes reuniones que tuvo con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, también representantes de la OEA, como he dicho, el vicepresidente de Estados Unidos, y disertaciones allá en otros foros internacionales, donde obviamente está en la mira Ecuador por ese trabajo que se está haciendo a nivel regional como socio estratégico de Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. El presidente Noboa pues defendió también lo que fue el ataque en el campamento allá en Sucumbíos, que tuvo el apoyo de Estados Unidos, de esa logística, de esa inteligencia de Estados Unidos, pues también lo defendió el presidente Daniel Noboa, algunas de las novedades que se han dado en las últimas horas justamente, y por supuesto lo que tiene que ver con los cambios también que está haciendo el gobierno nacional a nivel de diplomacia. Pues el presidente cesó a Inti Gronenberg como embajador en Suecia y realizó cambios en la delegación ante Moldavia. También en lo que tiene que ver acá pues es parte de las novedades que se han dado en los últimos días. Y mientras tanto pues la guerra en Medio Oriente, pues Trump dice que China ha ofrecido pues ayuda con Irán y más buques pasan por el estrecho de Hormuz. Esa reunión que tuvo justamente esta semana justamente el presidente Donald Trump con su homólogo Xi Jinping ahí en China ha sido muy productiva. También hablaron de comercio, estaba incluso Elon Musk por allá, representantes de las grandes transnacionales chinas y estadounidenses se reunieron ahí, y por supuesto pues es parte de lo que se avanza en esta guerra y en Medio Oriente, donde China también es un jugador muy fundamental porque tiene llegada, tiene cercanía con Irán. Pues bueno, una vez que se reunió el presidente Trump con Xi Jinping ahí en China, pues las cosas han empezado un poco a fluir por el lado del estrecho de Hormuz. Son buenas noticias, por supuesto, que tienen que ver con el ámbito internacional. Y a esta hora de la noche, pues quiero saludar y darle la más cordial bienvenida justamente a David Calero. Él es experto tributario. David, ¿cómo está? Buenas noches. Le saluda Leonidas Castro. Gracias por estar con nosotros. Hola Leonidas, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. David, ¿cómo le va? Bueno, queremos conversar con usted. Hay varios temas, David, pero queremos empezar con este último que ha anunciado el Servicio de Rentas Internas, que tiene que ver con la regulación de los alojamientos, es decir, esos llamados Airbnb que funcionan y que cobran una tarifa por prestar, por alquilar, mejor dicho, esas viviendas, esas localidades a los turistas. Van a tener ahora también que regularizarse. ¿Cuál es el alcance de este anuncio? ¿Cómo puede el SRI identificar a quienes están en el negocio de Airbnb y que puedan justamente ser parte de ese grupo formal de tributarios? Perfecto. Bueno, Leonidas, buenas noches a todos los que conforman I99. Tenemos que saber primero que lo importante es que el SRI ya fue tras el rastro hace algunos años atrás de las personas que realizaban la actividad de Airbnb. Algunos se regularizaron y otros siguieron ahí, claro, porque dijeron, como el SRI no me vio, pues no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué sucede? El SRI está volviendo a hacer un control. No significa que nunca lo han hecho, significa que lo están volviendo a hacer justamente al nicho del que estamos conversando. ¿Por qué?
porque seguramente existe bastante informalidad. Ahora, ¿cómo las personas se dan cuenta? Bueno, ¿cómo el SRI se da cuenta que las personas o contribuyentes están dentro del negocio de Airbnb? Es fácil, simplemente por el cruce de información financiera que existen con los bancos y las entidades estatales. Ahora, ¿cómo funciona esto? Airbnb te hace un pago del exterior hacia alguna cuenta en Ecuador o hacia alguna tarjeta en Ecuador. Cuando te llega ese pago de la empresa Airbnb, saben que estás recibiendo un pago por esa actividad económica. Ok. Van, revisan tu RUC y no tienes ni siquiera la actividad y no tienes esos valores declarados, vas a tener un problema. Entonces, de esta manera es como hacen los controles dentro del SRI. Ok, David, pero obviamente esto significa de que estas personas que están en este negocio, pues finalmente van a ser identificadas, es decir, se los va a ubicar porque va a tener ese registro de Airbnb que deposita ese dinero. Así es, así es. Entonces, lo primero que tienen que hacer estas personas es regularizar su situación, tener un RUC abierto, porque muchas personas dicen, bueno, no voy a tener RUC porque si abro RUC me va a empezar a observar el SRI. Y ese es el primer gran error que tienen que tienen todas las personas que están empezando a emprender, ¿ya? Ahora, si tú tienes una cuenta bancaria, solo con el simple hecho de tener una cuenta bancaria, ya puede ser observado por el SRI. Así que yo les invito a que no tengan miedo a formalizarse. Siempre que su negocio esté formalizado y bien llevado, va a seguir creciendo. Y es ahí donde les digo, claro, deberían buscar asesoría de sus expertos de confianza para que puedan tomar las mejores decisiones contables y tributarias. David, es muy grande este grupo económico que está en este tema del negocio de el hospedaje justamente a través de Airbnb, de estas plataformas. ¿Es un grupo considerable o realmente es minúsculo y lo que está haciendo el SRI también es tratando de que los pequeños grupos que tienen también manejo económico pues tributen? Ya, en este punto seguramente no es tan grande, pero sí está generando beneficios. Cada vez vemos empresas o personas naturales que están en el rubro de los inmuebles y esto generalmente es para realizar Airbnb. Ahora, lo primero que tienen que tomar en cuenta es qué giro de negocio van a tener dentro de Airbnb, porque de eso, en mi opinión, que he revisado la ley, pueden tener dos opciones, o facturar con tarifa 0% o facturar con tarifa 15%, ¿ok? Entonces tienen que tener claros con qué tarifa de IVA tienen que facturar y poder regularizar su situación, pero de manera correcta, ¿ok? Existe las personas que tienen su propiedad, Eh, David, su micrófono se nos desconectó su micrófono, David. No le estamos escuchando bien. No sé qué pasó allí. O una pérdida de su audio. Ahí vamos a tratar de escucharlo. Hola, Ahí lo escuchamos. Ahí está. Siga, ahí, David, por favor. Siga, ya, continúe. perfecto. Ok, te comentaba, existen dos tipos de personas que generan este negocio. Ok. Los primeros son las personas dueñas de las propiedades que alquilan sus propiedades y no tienen intermediarios. Y segundo, em, no sé si llamarlo agencias, pero es un tipo de agencia que te alquila la propiedad y ellos vuelven a subalquilar, ¿ok? Existen estos dos tipos de personas. Entonces, es el dueño que está alquilando un inmueble para vivienda y la otra persona que está dando un servicio de alojamiento. Dependiendo de las dos personas, si es tu propiedad y la alquilas solo para inmuebles sin dar servicios adicionales, es tarifa cero del IVA. Pero si das servicios como limpieza diaria o también desayuno, ya se vuelve un servicio de hospedaje, por ende sería tarifa 15%. Correcto. David, y por ejemplo, para quienes nos están viendo en este momento a través de nuestro canal digital y que nos están escuchando a través del 98.9 FM, ¿qué les puede decir David Calero como un asesor justamente tributario en el sentido de que es práctico
abrirse el RUC, tener todo el camino, todos los papeles en regla para que sigan su actividad, pero ahora sí, ya tributando con el SRI, es muy fácil, muy sencillo, es complicado. Expliquémosle un poco el paso a paso a la gente también, David. Claro que sí. Lo primero que tienen que hacer es aperturar su RUC. Cuando Ok, ustedes aperturan su RUC, van a empezar a formalizar su negocio. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, van a acumular problemas en un efecto bola de nieve y los problemas a mediano o largo plazo van a ser peores. Así que empiecen con fe y con el pie derecho, aperturen su RUC, pongan la actividad económica correcta dependiendo estos dos tipos de personas que hacen el negocio que ya les había comentado, y con eso empiecen a generar sus facturas, ¿ok? Ahora, ¿a quién tienen que facturar? Pueden haber dos razones. La primera, a la persona que le alquilas directamente la propiedad o a Airbnb por recibir el pago de tus claro. honorarios del servicio que le estás dando a Airbnb. Entonces, recuerden que si es servicio, los servicios graban tarifa 15 de IVA. Si es alojamiento de vivienda, hospedaje en vivienda, es tarifa 0%. Eso es bastante importante que lo tengan en claro, por favor. Claro, David, y justamente entendemos también que el objetivo del gobierno es tratar de que más sectores se formalicen, se hagan formales, es decir, dejar un poco la informalidad y también generar esa cultura tributaria que a veces es complicada en Ecuador porque hay gente que dice, bueno, ¿y yo para qué voy a pagar mis tributos si mis tributos se pierden? A veces se van a la corrupción o no son bien invertidos, no regresan mis impuestos, ¿para qué voy a pagar? Pero acá es un tema también de cultura tributaria, de encaminarnos justamente a que seamos un país donde la gente tenga por cultura pagar sus impuestos como lo hace cualquier persona en cualquier parte del mundo. Sí, así es. Es justamente la falta de cultura tributaria que nos ha llevado a cometer errores. Muchos clientes vienen hacia nuestra firma y lo primero que nos dicen es, nadie nos enseña esto. Recientemente hubo una ley aprobada que fue la Ley de Educación Financiera. Ahora, ¿por qué también no incluimos Ley de Educación de Impuestos, Ley de Educación Fiscal, en donde las personas sepan en un año lectivo cómo utilizar la página del SRI, cómo hacer una declaración con tarifa cero, con tarifa 15, cómo hacer una declaración mensual, semestral, de impuesto a la renta? Todo esto nos va a ayudar a ser más eficientes. Tal vez, y no lo estoy asegurando, tal vez un negocio sea vivir de la ignorancia de los contribuyentes. Pero ¿qué tal si los educamos a que formalicen sus negocios y de esa manera evitamos la defraudación tributaria y por ende podemos recaudar de una manera más efectiva? Correcto, David. Un poco también para ir más allá, ¿no? El tema de la recaudación del gobierno nacional también va en aumento y eso significa que el país está cambiando, el país está mejorando y hay más empresas, más personas naturales que están cumpliendo con el pago de los tributos. El gobierno está por buen camino en este sentido porque obviamente se están recuperando los recursos que tienen que tributarse. Hay gente que antes no pagaba y ahora está pagando. Eso es importante también, David, para la recaudación tributaria del Estado. Así es, definitivamente. El gobierno lo que está haciendo con eso es evitar bueno, primero formalizar los negocios informales del emprendedor que te está cobrando y no te está dando factura. La idea es formalizar y a raíz de la formalización disminuye también la evasión tributaria que es bastante alta en el país. Entonces, uno de los logros más grandes del gobierno debería ser reducir la evasión tributaria para poder tener más liquidez en las arcas fiscales. Con eso vamos a lograr que el gobierno tenga dinero para obras, para hospitales, educación, etcétera, etcétera. Y pues de esa manera se dinamice la economía del país también. Correcto. David, hay un tema también que a veces la ciudadanía quiere un poco esclarecer, ¿no? Últimamente habían algunas regulaciones del SRI en el tema del pago de los tributos, por ejemplo, las declaraciones que ahora tienen que ser en el momento que se declara, pues
tiene que ir acompañada del pago. Cuéntenos un poco para que entender un poco este tema de lo que significa ahora el emitir facturas y también pagar los impuestos sobre lo facturado. Perfecto. Desde el 1 de junio, la declaración del IVA lo que te dice es que en el momento que tú estás declarando IVA, en ese momento tienes que pagar el IVA a través del comprobante que generes. Con el pago se cierra el círculo de la declaración de ese impuesto. ¿Qué es lo que trata de buscar el Estado? Que las personas no difieran el IVA o que las personas no paguen el IVA. Y recordemos que el IVA es el impuesto que más recauda el país. Entonces, claro, si le ponemos más atención al IVA, a la recaudación, podemos mejorar el ingreso en arcas fiscales. Entonces, si es que no haces el pago durante el proceso de declaración, el SRI va a tomar como que no hiciste la declaración y te pueden saltar multas por no haber efectuado de manera correcta la misma. David, y por ejemplo, para las personas naturales que tienen que emitir su factura, pero resulta que el cliente no le paga la factura después de 3, 4, 5, 6 meses. ¿Cómo hace allí si no tiene el dinero de justamente del pago de la factura para poder tributar? ¿Cómo se procede en esos casos? Ya, es bastante complejo en ese caso. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese caso? Tú sabes, supongamos que dentro del mes de mayo yo les emito a ustedes una factura por servicios profesionales, ustedes quedan en pagarme y llega enero, llega junio y no me han pagado. Yo tengo hasta el 7 de junio para anular la factura. Ahora, si pasa esa fecha, pero yo sé que ustedes tienen la obligación de pagarme, el, el paso correcto no es anular la factura, sino emitir una nota de crédito del valor de la factura. Y con ese documento no vas a cargar los impuestos y vas a poder cobrar la deuda del cliente que te debe. Es decir, tendría que generar como nota de crédito la factura que ya fue emitida el mes anterior con vencimiento. Así es. Correcto, David. David, un poco también para el calendario este de declaración de impuesto a la renta. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no sé cuándo me toca tributar. ¿Cómo está el tema en cuanto al calendario del pago del impuesto a la renta? Hay muchas personas que desconocen que tienen que pagar un impuesto a la renta, cuál es la base, cómo es el tema, y para quienes nos están escuchando y viendo, por supuesto, tengan una idea clara de que les toca o no les toca pagar impuesto a la renta. Ya. En el proceso de declaración de impuesto a la renta, sabemos que personas naturales en régimen general lo tuvieron que haber hecho en marzo, sociedades en abril y mayo estamos con régimen RIMPE, ¿ok? Entonces, dentro del régimen RIMPE, ¿cómo se van a poder dar cuenta ustedes qué fecha les toca? A través de su noveno dígito del RUC, ¿ok? Entonces, dentro del SRI hay un listado y dentro de ese listado les dicen, según su nombre de RUC, cuál es la fecha máxima de declaración. ¿Qué significa máxima? Que hasta ese día pueden hacer la declaración. ¿La pueden hacer antes? Sí. ¿Les recomiendo que la hagan antes? Sí. Entonces, así el sistema no se satura y ustedes saben cuándo es su fecha de declaración. Correcto. Y este tema justamente, David, también lo que tiene que ver con lo que está recaudando el gobierno nacional, eso es importante para las arcas del Estado. El tema de impuestos, por ejemplo, se pide a veces que no haya tanta carga tributaria, impuestos a salida de divisas, impuesto a la renta, el IVA. Hay muchos impuestos que se pagan. En cuanto al tema, el impuesto a salida de divisas, ¿cómo se podría regular aquello? Hay un valor, un porcentaje que tiene que recaudarse. Hay algunos impuestos que dice que afectan mucho al tema de incluso de inversión. ¿Qué se puede hacer con el ICD, por ejemplo? ¿Qué alternativa puede haber? Un impuesto que fue creado en teoría temporalmente y se quedó de largo. Ok, tenemos que saber que el ISD siempre hubo, no es un tema reciente, de hecho en los gobiernos anteriores también existía el ISD y estaba con el 5%. Ahora existe una tabla progresiva.
¿Qué puedes hacer para eludir el pago de ISD? Eh, Recuerden que hay una gran diferencia entre eludir y evadir. Entonces, si es que tú quisieras eludir, o sea, no pagar ese impuesto de manera legal, lo que tendrías que hacer es tener alguna cuenta en el exterior o pasarelas de pago que existen algunas, como Taquenos, por ejemplo, y lo que puedes hacer en ese punto es tener dinero declarado en tus impuestos en esa plataforma digital y pagarlo con tu tarjeta internacional, y ahí te estás ahorrando ISD y te estás ahorrando el IVA por servicios digitales. Esa es una de las formas legales en las que tú puedes, ah, eh, as- eh, en las que tú puedes evitar ese pago sin necesidad de defraudar a la ley. ¿Por qué? Porque ese dinero que tú tienes en el exterior, siempre tienes que tenerlo declarado. Claro, es decir, por ejemplo, hay aquí a nivel de país, hay bancos que tienen sus sucursales, digamos, en otros países. Es decir, tendría que ser, me invento, Banco A, tienes una cuenta en Ecuador, o la abriste en Estados Unidos, por ejemplo, del mismo banco que hay en Ecuador, tiene en Estados Unidos, esa cuenta, el de Estados Unidos, no pagaría ICD, por ejemplo. Esa cuenta en Estados Unidos no pagaría ISD, así es. Por más de que supongamos Banco Amarillo Ecuador y Banco Amarillo Estados Unidos, por más de que tengan el mismo nombre y sepamos que es de la misma familia corporativa, no es lo mismo el Banco Amarillo en Ecuador que el Banco Amarillo Estados Unidos, porque se rigen por diferentes normas, eh, no sé, nacionales, estatales. En ese punto, si es que tú pagas con tu tarjeta de crédito Banco Amarillo Estados Unidos a tus servicios extranjeros, no vas a poder, no tienes la obligación de de tener que pagar ISD y tampoco IVA por servicios digitales. Entonces, es una manera correcta de eludir el pago, y como les digo, siempre y cuando ese dinero que ustedes tengan en plataformas internacionales también esté declarado dentro de su declaración de IVA y de impuesto a la renta. Correcto, David. Un poco para ir ya cerrando el diálogo. eh, en cuanto al tema de impuestos, de reformas que tienen que ver con los tributos en el país, ¿cómo ves, cómo analizas tú lo que se está haciendo últimamente por el gobierno nacional? ¿Crees que va por ese camino cuando se aumentó el IVA, cuando se mantienen estos tributos, cuando se baja el IVA, por ejemplo, para la época de los feriados? ¿El manejo tributario, crees que el SRI está manejándolo bien, que se está llevando una cultura tributaria, que se está educando, que se está tratando de conseguir de que la gente, por cultura, por iniciativa propia también, se sume a quienes pagamos impuestos? No sé si me escuchaste, David. Sí, Se cortó un poco. se Ahí tal cortó. vez me escuchas. Sí, sí, ahí te escucho. Te repito la pregunta, David. Ahí me escuchas bien. Sí, Sí, no, sí te la escuché, sí te la ya, ok, escuché. listo, ahora te A escuchamos. ver, eh, con el tema del incremento del IVA al 15%, si hacemos una comparación de un mes, por ejemplo, mayo, antes de cuando el IVA era al 12 y ahora que el IVA es al 15, vamos a ver que se elevó el- la recaudación, sí, por dos factores. El primero, 3 puntos adicionales, y el segundo, tal vez las personas se están formalizando más. ¿Ok? Ahora, ¿sirve o no sirve que hayan subido el IVA al 15, que se está recaudando más dinero, que se esté dinamizando la economía? Eh, lo primero que tenemos que ver es el tema gobierno. Entonces, con el gobierno, ¿qué está sucediendo? Es como ir al gimnasio. Si yo pago el gimnasio y digo, sí estoy haciendo, y al año que se me acaba la suscripción, sigo con el mismo peso con el que entré, tal vez no hubo un cambio. Entonces, los resultados se ven en lo que tú estás diciendo que se está invirtiendo. Entonces, si se está invirtiendo en eso, seguramente vamos a ver resultados. Entonces, los ciudadanos son quienes tienen que juzgar si es que existe o no existe un cambio con todo el plan que tiene el gobierno, pues para recaudación de impuestos, incremento de IVA, incremento de impuestos, etcétera, etcétera.
Muy bien, David, quiero agradecerte y obviamente vamos también a estar chequeando un poco cómo va el avance en el tema del cobro de las personas que tienen que formalizarse a través de estas plataformas de Airbnb. Y por supuesto es parte del reto, ¿no? Conseguir más personas que tributen, que paguen al Estado lo que tienen que pagar en cuanto a los impuestos. David, quiero agradecerle, muchas gracias, que tenga usted una buena noche. Muchísimas gracias, Leonidas, y un saludo enorme a toda la comunidad de I99. Muchísimas gracias. Gracias a David Calero, experto tributario. Así estamos llegando ya a la parte final del diálogo nocturno, cerrando esta semana, como lo hemos visto, pues no, intensa, mucho movimiento y por supuesto también los golpes que sigue dando la Fiscalía, la Policía, Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos, algunos golpes esta semana, en estos días, en las últimas horas también ocurridas en varias provincias del Ecuador, con ese trabajo que se está haciendo articuladamente entre Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, por supuesto, también el tema que entra a la función judicial para sancionar a quienes han sido detenidos en delito flagrante, cometimiento de delitos que tienen que ver con el crimen organizado, con el narcoterrorismo en el Ecuador. Y por supuesto la gira que ha mantenido el presidente Daniel Noboa esta semana en Estados Unidos, productiva, por supuesto se esperan muchas más expectativas en cuanto al tema del apoyo de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado aquí en nuestro país. Llegamos así a la parte final del diálogo nocturno. Agradecerle a todos ustedes por su gentil sintonía, que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.